Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente poder llegar a sus casas con una corta reflexión acerca de la palabra del Señor. Espero que estén teniendo una excelente semana y espero de todo corazón que podamos perseverar cada día en caminar con nuestro Señor. Les recuerdo que este próximo domingo tenemos el culto a las 9 de la mañana para que todos podamos asistir y seguir aprendiendo todo lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la primera carta a los Corintios. Mis hermanos, no siendo más, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por estar en medio nuestro, por siempre, Señor, tener una palabra, Dios, para nuestras vidas. Te doy gracias por las vidas de cada persona que se conecta, cada persona que verá este video, Señor, rogándote que tú les hables de una forma muy, pero muy especial, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es precisa y llega en el momento apropiado. Te ruego que me uses, Señor, y que sea tu Espíritu entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches los que se van uniendo a esta transmisión. Quiero continuar con la serie de Primera de Samuel y hemos venido hablando acerca de varios temas y estamos justo en ese momento en el que va a empezar a darse una transición, ¿verdad? De un rey que Dios ha desechado a un nuevo rey que Dios ha escogido y que ha ungido para su propósito. Y estamos en ese momento en el que se está dando esa transición. Todavía David no ha llegado a ser rey, pero poco a poco Dios lo va colocando en esas circunstancias que harán que él llegue a ser ese próximo rey, el rey que Dios había escogido para su pueblo. Así que antes de eso, quisiera que meditáramos en algo y es lo que vamos a hablar en esta noche, y es ¿cómo te has sentido cuando estás pasando por un problema? Y ese problema justo saca a relucir lo que eres espiritualmente hablando. ¿Por qué te pregunto eso? No lo hago con el ánimo de señalar, ni de juzgar, ni mucho menos. Pero sí creo que nosotros debemos pensar si realmente cuando nosotros estamos bajo presión, bajo problemas, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la actitud espiritual que estamos tomando frente a X o Y circunstancia? Yo creo que todos nosotros, y también me incluyo obviamente, cuando pasamos por problemas, es una oportunidad en la que nosotros mismos podemos medir cómo estamos espiritualmente hablando. Para mí es reconfortante, sobre todo cuando encuentro personas que realmente están pasando por problemas y circunstancias bastante complejas y uno los ve, no lo hacen con un ánimo hipócrita ni simplemente por aparentar. No, realmente son personas que en medio de la tormenta saben que Dios es la calma de sus vidas, saben que Él es su confianza, su seguridad, y es reconfortante ver eso. A veces también uno ve otro tipo de reacciones, y vuelvo e insisto, no es con el ánimo de juzgar, ni mucho menos. Pero estoy seguro que los problemas sacan a la luz lo que tú y yo somos realmente, espiritualmente hablando. Y eso lo vamos a ver a lo largo de nuestra vida. Y la idea es que a lo largo de nuestro caminar con Dios, cada vez podamos mostrar más lo que Dios está haciendo en nuestro interior que lo que nosotros somos realmente sin el Señor. Así que los problemas tienen la facultad de sacar a la luz lo que hay en nuestro interior. Cuando pasamos por problemas, sale a la luz nuestro carácter. ¿Cómo es que nosotros estamos reaccionando frente a las adversidades? Cuando estamos pasando por problemas, sale a la luz si en realidad somos cercanos o no a Dios. Cuando pasamos por problemas, se evalúa si en verdad nuestra confianza sí está puesta en Dios.
Entonces, hoy quiero que vayamos al capítulo 17 de Primera de Samuel. Y a través de este capítulo vamos a ver que hay dos formas de reaccionar a la presión de los problemas. Hay dos formas. Y quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel capítulo 17. Y vamos a hacer una lectura un poco larga, pero es para que veamos qué era lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 11. Así que vamos a leer inmediatamente. Dice la palabra del Señor. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Soy yo el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente turbados. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en el pueblo de Israel? Sabemos que había una batalla que se estaba dando en ese momento, pero surge un personaje que es Goliat. Goliat tiene unas características bastante particulares porque era un hombre muy alto, pero además de alto era un hombre bastante fuerte. Ese enemigo tenía amedrentado a Israel. Era un gigante bastante grande, que además de eso tenía armas muy poderosas, como ya lo pudimos leer. Pero adicionalmente tenía otra arma, y era su boca. A través de sus palabras, intimidaba al ejército contrario, amenazándoles, mofándose de ellos, y diciéndoles que si ellos no le podían ganar, iban a ser sus esclavos de por vida. Mis hermanos, esto es lo que hacen los problemas. Nos confrontan con nuestras posibilidades. Siempre que viene un problema como ese gigante a gritarnos, a decirnos que es más poderoso que nosotros, esto es lo que quiere lograr ese problema: arrinconarnos y hacernos sentir que estamos derrotados, que estamos vencidos y que no hay esperanza. Inclusive estas problemáticas pueden lograr robarnos la paz interior que Dios nos ha regalado. Pero aquí surge un personaje muy interesante y vamos a hablar del rey David. Vea conmigo el versículo 32, vamos a ir más adelante para que podamos avanzar un poco en la historia. Y el versículo 32 dice lo siguiente: David se presenta ante el rey Saúl y dice la palabra de Dios. No te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. David habló con el rey Saúl y le dijo: ya no te preocupes más por ese enemigo. Yo voy a pelear contra él y lo voy a derrotar. Recordemos que David ya era conocido por Saúl. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace 8 días de que cuando se necesitó un músico que tocara un instrumento para poder calmar
a Saúl porque un espíritu que lo atormentaba estaba allí, ¿se acuerdan? Pues lo que dice la historia es que Saúl lo hace uno de sus escuderos. Entonces le dice a su padre Isaí que le permita tener a David en su corte y vivir dentro de su palacio. Entonces ya David era conocido, pero eso David entonces se acerca al rey y le dice, ¿sabes una cosa? Déjame este problema a mí. Yo me voy a encargar de ese gigante. Yo me voy a encargar de ese enemigo que ha venido a intimidarnos. Y yo voy a acabar con ese problema. Recordemos que David era un hombre ungido por el Espíritu Santo. David había sido ungido como rey de Israel, pero aún no estaba gobernando, pero Dios ya lo había empezado a facultar con capacidades sobrenaturales, pero sobre todo David podía ver las cosas desde la óptica de Dios. ¿Qué le respondió Saúl cuando David se ofreció a pelear contra el gigante? Mire lo que dice el versículo 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl le dijo que no había manera de que David peleara contra ese enemigo tan grande. Saúl estaba viendo la batalla desde una óptica literalmente humana, mientras que David la veía como una provocación al ejército de Dios. Saúl estaba comparando la edad de Goliat con la juventud de David. Claramente se tenían que llevar muchos años de diferencia. Saúl también estaba comparando las fuerzas. Sabía que la fuerza de ese gigante, hablando desde una óptica humana, era mucho mayor que la del pequeño y joven David. Saúl empezó a compararlos. Y Saúl también comparó la experiencia en la batalla. Dijo, él lleva mucho tiempo siendo un guerrero, pero tú tan solo eres un muchacho. Y entonces aquí empezamos a ver las dos ópticas de dos personas muy diferentes frente a un problema. Nosotros podemos ver las batallas de dos maneras. Un enemigo que enfrentaremos en nuestras fuerzas o un enemigo que enfrentaremos pero confiando en Dios. En Dios. Y aquí entonces vemos estas dos ópticas. Saúl había visto este problema como algo que debía resolverse con sus propias fuerzas. Y si se comparaban, ya él decía, estamos perdidos, no hay nada que hacer. Esto ya es mejor que lo dejemos así porque vamos a perder esta batalla. Lo cierto es que David no veía las cosas de esa manera. David vio las cosas desde la óptica de Dios. Él comparó su problema con la grandeza de Dios. Si las batallas de la vida las vemos desde una perspectiva humana, claro, es muy posible que nos sintamos abrumados por ese problema. Pero si al contrario nosotros siempre buscamos a Dios en nuestros problemas, esos problemas van a ser pequeños frente a nuestro Dios, que es grande y todopoderoso. Por eso debemos vivir cada día como una batalla que siempre vamos a enfrentar, pero de la mano del Señor. El Señor está con sus hijos. El Señor es nuestro escudo, nuestra ayuda. Él ha prometido estar con nosotros. Así que, ¿cuál va a ser tu óptica del problema en el día de hoy? Tal vez ha venido ese gigante a gritar y a decirte que todo está perdido y ha logrado inclusive robarte la paz. Y es entonces donde tú debes decidir hoy cómo vas a responder. Como respondió Saúl, dando todo por perdido, o le vas a creer al Señor. O tú vas a confiar en los recursos de Dios. O tú vas a depender de Dios y vas a dejar que Él sea quien te ayude. Dice el Salmo 20, versículo 7, estas poderosas palabras. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros
nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. No importa que tal vez las probabilidades, viéndolas desde una óptica natural, te den a ti como un perdedor. Pero recuerda, más vale que tú confíes en Dios. Porque Dios ha demostrado a lo largo de la historia que todos los que confían en Él jamás serán defraudados. Así que algunas personas se pueden jactar de muchas cosas que puedan poseer, pero tú no te amedrentes. Tú confía en el Señor. Confía en el Señor. También debemos señalar algo, mis hermanos, y es que Saúl, en un tiempo atrás, había tenido la experiencia de ser un instrumento de Dios. Acuérdate que Dios también lo había ungido a él, y él tuvo que enfrentar a unos enemigos y efectivamente Dios lo respalda grandemente. Sin embargo, Saúl no respondió con un carácter correcto frente a las demandas de Dios. ¿Y qué sucede? Pues que Dios lo desecha. Dios lo desecha para ser rey. Y entonces Saúl empieza a mostrarse como un hombre bastante carnal. Un hombre que dejó prácticamente su cercanía con Dios. Yo me he llegado a preguntar realmente si alguna vez Saúl tuvo una cercanía con Dios. Yo me atrevería a decir que no. Yo creo que este hombre nunca tuvo una cercanía real con el Señor. Y sin embargo uno mira que este hombre va en un declive moral y espiritual terrible, a tal punto en el que Dios le manda como un castigo, un espíritu para que lo atormente, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver que este hombre que antes podía enfrentarse a los ejércitos porque Dios estaba con él, ahora es un hombre negativo, un hombre temeroso. Mis hermanos, no debemos tener en poco cuando esta carne a veces tiende a arrastrarnos hacia alejarnos de Dios y eso se va a notar en nuestro carácter, créanme. Porque cuando el Espíritu de Dios está gobernando nuestra vida, acuérdate que eso va a ser muy evidente de muchas maneras, por el amor, por el gozo, por la paz, por todo lo que nos habla del fruto del Espíritu. Pero cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu, va a ser evidente otro tipo de cosas, ¿verdad? El mal genio, las peleas, una cantidad de cosas que no corresponden, ¿verdad? A ser como hijos de Dios. Y esto es lo que le estaba pasando a Saúl. Y también sería bueno que meditáramos si tal vez esta batalla que tú estás enfrentando, tal vez pueda ser un mecanismo divino para hacerte reaccionar. Porque tal vez de pronto te has apartado de las cosas de Dios. Pero si tú eres alguien que estás caminando con el Señor, te tengo muy buenas noticias. Mira lo que dice los versículos 34 al 36. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Qué bello esto. ¿Te acuerdas que hace unos miércoles atrás habíamos hablado de que David estaba siendo preparado en un proceso? Pues aquí está parte de ese proceso. Él nos está dando a conocer que mientras su padre lo tenía cuidando sus ovejas, Dios lo había estado preparando para un momento como este. No iba a ser la última batalla que David enfrentara en su vida, pero sí fue una batalla que lo catapultó a que la gente reconociera que en él había algo de parte de Dios. Y fíjate que había defendido al rebaño de las ovejas del ataque de leones y de osos. No estamos hablando de perritos ni de ningún animal pequeño. David se había enfrentado a animales muy peligrosos, muy feroces. Y dice aquí que él cuidaba a esos animalitos de su papá
y que cuando ya el oso, perdón, el león lo tenía en sus fauces, él lo liberaba y inclusive hasta si lo atacaba se defendía y lo mataba. Así que David no era un hombre que estaba improvisando. Pero miren qué bello es entender que David pudo ver con razón, Dios me estaba preparando, porque iba a llegar el momento de enfrentar este gigante. Esa temporada en la que David no era muy apreciado por su padre y sus hermanos, fue una temporada de preparación de Dios. Dios quería enseñarle y prepararlo a pelear, porque un día él sería su soldado, peleando las batallas de su pueblo. David se había enfrentado poco a poco a leones. Había aprendido a luchar contra ellos para defender las ovejas de su padre, pero luego tuvo que ir a otro nivel mayor, y es aprender a luchar contra osos. Pero había llegado el día en que enfrentaría a un adversario de mayor nivel, un gigante de 3 metros, un guerrero preparado y una persona que estaba deseosa de que su pueblo pudiera derrotar al pueblo de Israel. Mis hermanos, tú y yo debemos valorar los procesos por los que Dios nos permita pasar. Él siempre tiene un plan para nosotros y por eso nos va a pasar por su escuela de preparación. Cuando tú enfrentas cosas mayores, yo creo que siempre vamos a recordar, bueno, yo ya he enfrentado cosas así o cosas menores y sé que en esta oportunidad Dios no me va a fallar. Yo sé que en esta oportunidad Dios va a estar conmigo. Acuérdate que cada día Dios te va levantando más y más, más y más. Por eso esas batallas que vivimos, que de pronto en un momento dado las vemos hacia atrás y decimos, oiga, pero eso era algo pequeño. Pero es que en ese momento en que tú las viviste no era algo pequeño, era lo que Dios había permitido para formarte y prepararte para cosas mayores en tu vida. Entonces, qué bueno poder entender el proceso de Dios. Y David, esto es lo que estaba dando como testimonio a Saúl. ¿Sabes qué, Saúl? Yo maté leones, maté osos y lo mismo haré con este gigante que ha provocado al ejército de Dios. Dios también prepara nuestro carácter para irlo madurando y así ser más y más útiles en sus manos. No creas, las adversidades también forman nuestro carácter. Y yo creo que Dios también quiere que nuestro carácter cada vez sea maduro, sea más semejante al de Jesús. Por eso Él nos va preparando a través de esas adversidades y debemos tomarlas como una oportunidad para que el Espíritu de Dios forme el carácter de Dios en mi vida. Pero hay algo que también me llama la atención. Probablemente uno pueda ver al papá de David como alguien, no sé, de pronto un poco frío, distante. Pero hay algo que me parece interesante y es que Isaí, de alguna manera, había preparado a sus hijos para adquirir responsabilidades en su vida. Que quiero ver que eso fue algo positivo en la crianza que tuvo Isaí con sus hijos. Usted se da cuenta y lo puede leer en este capítulo, cómo uno de los hijos mayores ya estaban y eran parte del ejército, y estaban en las filas del ejército de Israel. Pero no rechacemos nosotros la oportunidad de que nuestros hijos tengan responsabilidades desde pequeños. Enseñémosles a tender su cama, que puedan recoger algo de la mesa, que puedan tener ciertas tareas que sean parte del orden de la casa. Eso no tiene nada de malo. Y miren cómo esta tarea fue tan importante para la vida de David. No tengamos en poco, porque a veces puede que estemos criando hijos de pronto perezosos, que no saben cómo hacer las cosas, todo necesita que alguien se lo haga. No criemos hijos de esa manera. Preparémoslos para que sean personas útiles y personas que puedan hacer algo con su vida. Y no les resolvamos siempre todos los problemas, sino que también permitamos que con nuestra ayuda sí, con nuestra guía sí, claro, pero que ellos puedan enfrentar las cosas y con la sabiduría poder salir adelante, ¿verdad? Ahora, cierro con el versículo 37
Leámoslo juntos. El versículo 37. Mira en quién confiaba David. Dice el versículo 37, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. ¿En quién confiaba David para enfrentar ese adversario? En Dios. La confianza de David era el Señor. Aun cuando empezó a enfrentar estos leones y los osos, él siempre confió en el Señor. Pero ahora que debía enfrentar a un gigante, seguía confiando en el Señor. David atribuyó a Dios la razón de sus victorias. Y Dios fue la fuente de su fortaleza para ganar. Con esa mentalidad debemos vivir cada día de la vida. Si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Si Dios te ha ayudado antes en otras batallas, también lo hará en esta que posiblemente estés enfrentando el día de hoy. Porque Dios es el Dios que pelea nuestras batallas, mis hermanos. Así que, ya para cerrar, quiero que meditemos en estas preguntas. ¿Cómo estás viendo los retos que pasas en tu vida? ¿Los ves como una casualidad? ¿O definitivamente estás viendo que son parte de la escuela de Dios para ti? ¿Cómo los ves actualmente? ¿Te está preparando todo esto para enfrentar cosas mayores? Tal vez puedas ver que eso que pasaste el día de ayer o el año pasado te preparó para cosas que tendrías que enfrentar en estos días. Has perdido tal vez la comunión con Dios y ahora estás enfrentando a un gigante que te atemoriza. Tal vez, posiblemente, has abandonado la oración y de pronto ya no eres una persona tan cercana al Señor y entonces viene un gigante y te atemoriza. Eso es sencillo, es simplemente volver al Señor. Y Él volverá a ser tu fortaleza para que puedas enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué pasaría entonces si tú te reconcilias con Dios y dejas que Él ponga en orden todas las cosas? ¿Cómo enfrentas tú los problemas? ¿Como Saúl o como David? ¿Cómo los estás enfrentando en este día? Si esto pasa en tu vida, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias porque los problemas, las crisis, siempre van a sacar a la luz lo que somos realmente, espiritualmente hablando, Señor. Gracias, Dios, porque a través de esta historia podemos ver como un gigante, como un enemigo, quiso amedrentar al pueblo de Dios. Pero, Señor, gracias te damos porque a través de esta historia podemos ver que tú levantaste a un hombre que era temeroso de ti, un hombre que te amaba, que te adoraba y que había puesto siempre su confianza en ti para las batallas de su vida. También gracias, Dios, porque hoy podemos entender que el ser carnales en nuestra vida nos va a llevar a ver los problemas tal vez más grandes de lo que en realidad son, Señor. Gracias, Dios mío, porque esto es una advertencia para que nosotros perseveremos en buscarte y en ser personas que siempre andamos en el Espíritu. Señor, porque cuando vivimos con una actitud carnal, vamos a ser personas fáciles de estar asustadas, irritables, tal vez viendo los problemas sin esperanza como los veía Saúl. Pero Dios, gracias Dios, porque tú nos dejas ver en esta historia que siempre será mejor confiar en ti, Señor. Mejor que confiar en ejércitos, mejor que confiar en palancas, mejor que confiar en cualquier cosa. Siempre nuestra confianza debe estar por encima de todo en ti, Padre Santo. Gracias, Dios, por ese proceso que tú nos permitiste conocer en la vida de David. Señor, ¿cuántos procesos anónimos haces tú con nosotros? Tal vez son procesos que nadie ve, pero que tú sí estás haciendo en nuestro interior, Señor. Gracias, Dios, porque solo tú conoces cómo nos preparas,
para cosas mayores, Señor. Tú eres ese Padre que has estado ahí, Señor, infundiéndonos ánimo y esperanza, a veces en ámbitos de soledad y hasta de desprecio, pero tú has estado allí, Señor, siendo ese Padre que siempre, Dios, nos da ánimo y nos da esperanza. Gracias porque tú también nos has llevado a enfrentar leones y osos en nuestras vidas, Señor. Pero nos vienes preparando porque llegarán momentos en que enfrentaremos gigantes, Señor. Danos el vigor, la fortaleza, para poder responder como respondió David, que tú le habías dado la victoria siempre en sus batallas, Señor. Padre, hoy decimos, como dijo David, que tú estarás con nosotros, así como has estado en otras batallas. Tú estarás con nosotros. Tú estarás con cada familia de la iglesia. Tú estarás en cada necesidad y en cada adversidad, Señor. Tú estarás allí, Dios, porque para eso nos has preparado y por eso siempre vas a estar con nosotros, Señor. Qué bendiciones que camines con nosotros, amado Rey. Te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su tiempo, por conectarse. Espero que esta palabra sea de mucha utilidad para sus vidas y que podamos reflexionar ya en nuestra vida devocional, en nuestro devocional privado, estas pequeñas cosas que hoy hemos venido hablando. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero verles este próximo domingo y que podamos compartir más de la palabra del Señor. Un abrazo para todos. Bendiciones. Que descansen.